Estado liberal y Estado social. Pero resulta que además de esas dos formas de Estado, hay otras dos formas de Estado. Pero no nos vamos a confundir, responden a preguntas diferentes, no se pueden mezclar. No son hermanitas las unas con las otras, no se pueden mezclar. El Estado liberal y el Estado social es una forma, por allá. Eso lo manejamos desde una pregunta. Si necesitamos más intervención o menor intervención del Estado, entonces nosotros hablamos de Estado liberal y Estado social. Pero si nos preguntamos por cuál es el poder que tiene una constitución en un Estado, ya nosotros hablamos de Estado legal y Estado constitucional de derecho. Estamos hablando del artículo 4 constitucional. ¿Vale? Entonces, no son hermanitas, no vamos a mezclar esto. Nosotros podemos estar en un Estado liberal constitucional o en un Estado liberal legal de derecho. Eso no lo vamos a mezclar. Listo. En el Estado constitucional, que es el que tenemos en Colombia, la Constitución es norma de normas. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que hay jerarquía normativa. Segundo, que quien se encarga de velar por esa jerarquía normativa es la Corte Constitucional. Y entonces nos apareció la otra corte. Habíamos nombrado unas dos cortes que se encargan allá del Poder Judicial, pero ahora resulta que en Colombia, como es un Estado constitucional, hay otra estructura, una estructura que está más arriba de todas las cortes, que está por encima del presidente, que está por encima de todo. Y por eso el artículo 4 dice que la Constitución es norma de normas. Entonces, primero, hay una jerarquía normativa y en esa jerarquía normativa la Constitución está arriba. Segundo, alguien tiene que velar por esa jerarquía. Alguien tiene que garantizar esa jerarquía y quien garantiza es la Corte Constitucional. Entonces vamos a explicar estas dos cosas. Primera cuestión. Para que exista Estado constitucional de derecho tienen que darse las dos cosas. No es posible que se dé una sin la otra. Segunda cuestión. ¿Cuál es la jerarquía? Bueno, la jerarquía es muy fácil. Vamos a pensar en una especie de pirámide que tiene tres estratos. En el estrato superior, en el curvito, en el ápice vamos a colocar la Constitución política. La Constitución, vamos a colocar allí. ¿Listo? Nosotros no nos vamos a confundir que los tratados internacionales, que los del 93 inciso 1 y 2, que los del 53 inciso 3, eso no nos interesa a nosotros. Todos esos tienen valor si la Corte Constitucional dice que tienen valor. Porque en Colombia hay un concepto que se llama bloque de constitucionalidad, que lo estudiamos otra realidad. Por ahora, lo que nos interesa es saber que la Constitución en Colombia está en la parte superior de ese estrato. Vale. Y que la Constitución es un bloque, es un conjunto de libros en Colombia. En Colombia la Constitución no solamente es este libro que se llama Constitución de 1991. Las sentencias de la Corte Constitucional también son Constitución. También. Y algunos tratados internacionales también son Constitución. La Constitución es un conjunto de libros que sirven para hacer ese control de constitucionalidad. O sea, para verificar que realmente todas las normas estén en orden a la Constitución. Que todas las normas sean constitucionales. ¿Sí? Eso se llama verificación. Se llama verificación, sistema de verificación. Entonces, en Colombia tenemos un sistema de verificación que hace la Corte para que realmente la Constitución sea norma de normas. Por tanto, si yo veo que una norma no está en orden a la Constitución, yo la puedo demandar. Hay unas acciones para eso, que no viene ahora al caso, pero que lo menciono. En un estrato más abajo, en un segundo estrato de esa jerarquía normativa, en un segundo estrato, están las normas estatutarias y las orgánicas. Las estatutarias son las que tienen que ver con derechos fundamentales. Y las orgánicas tienen que ver con la organización del Estado, como el presupuesto nacional. Oiga, pero ¿no nos había dicho ya que la Constitución tenía unas normas orgánicas? Sí, pero estas no están en la Constitución ni tienen rango constitucional. Estas también se llaman orgánicas. Entonces, a ver otra vez, o sea que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Sí, en el libro constitucional. Y además hay otras normas que se llaman orgánicas, sí, que no están en el libro, no. ¿Y son Constitución? No, no son Constitución. Ya les dije que hay un rango superior, que es un conjunto de libros que son Constitución. Pero ahora estamos pasando a un segundo rango. No son Constitución. Pero son unas normas que tienen un rango no tan alto como el de la Constitución, pero no tan bajo como las terceras que vamos a ver. Están en el medio. Unas son las estatutarias, que es lo que se está peleando. Oiga, la reforma a la salud, ¿no será que es estatutaria? Porque está tocando un derecho fundamental, pero la Corte ha dicho que si no toca el derecho fundamental se puede tramitar como ordinario.
Y entonces unos dicen, pero ¿cómo me va a decir que esa reforma no toca el derecho? Bueno, eso lo definirá la Corte. Pues. Y hay unas terceras normas, un estrato más bajo, que son las ordinarias. Normas ordinarias. ¿Y cuáles son las ordinarias? Civil, penal, laboral y administrativa. Entonces, mire que la Corte Suprema de Justicia está por acá abajo. En lo civil, penal, laboral. O sea, la Corte Suprema tiene un rango ordinario. Por encima de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado están las normas estatutarias y orgánicas. Y por encima de eso está la Corte Constitucional. Listo, o sea que, a ver, volvamos. Estamos hablando de la cuestión de la... Estamos hablando de la jerarquía normativa, entonces la Constitución, que es un conjunto de libros, una bibliotequita, eso está arriba. Por debajo las normas estatutarias y orgánicas y más abajo las normas ordinarias, cuyo custodio son las Cortes, Corte Suprema y Consejo de Estado. O sea que la Corte Constitucional está más arriba, claro, está mucho más arriba. En realidad está mucho más arriba. Y es esa jerarquía normativa donde la Constitución está arriba y todas las normas... Bajo este sistema de verificación, todas las normas tienen que ser constitucionales. Esto quiere decir, dicho en términos de Hans Kelsen, que una norma inferior tiene que estar validada o verificada por una norma superior, y así hasta llegar a la Constitución. Por tanto, el artículo 4 es el que nos dice que la Constitución es norma de normas. Pero ese artículo 4 es desarrollado por el 241. Porque si no, el 4 solo no hace nada. O sea, la Constitución, si solo fuera dogmática, no sirve para nada. Perdón, no sirve para nada, más de una parte orgánica. O sea, que organice el Estado para que pueda desarrollar o cumplir la parte dogmática. Bien, esa parte orgánica, entonces, esa parte orgánica tiene un artículo para desarrollar el 4, que es el 241. Y allí nos dice que es la Corte Constitucional la que ejerce ese sistema de verificación de normas. Y ese sistema de verificación se denomina control constitucional. Ese es el famoso control de constitucionalidad que se hace en Colombia. ¿Quién lo hace? La Corte Constitucional lo hace. Las Cortes Constitucionales son cuerpos nuevos. Es Hans Kelsen, un tratadista muy famoso, uno de los tratadistas más famosos del derecho, uno de los grandes abogados pues, que tiene el siglo XX. Hans Kelsen, quien crea las Cortes Constitucionales en 1919. Y las crea por 3 razones. Kelsen dice que las constituciones nacen con errores, que nacen con contradicciones y que además tienden a volverse obsoletas. Entonces, para salvar a las constituciones de esos vacíos o errores, de esas contradicciones y de la posible obsolescencia en la que puede caer, se crean las Cortes Constitucionales para no tener que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, ni un referendo, ni un acto legislativo, que son procedimientos largos, cada vez que encontremos un problema, una contradicción, un error o que se tienda a volver obsoleto. Entonces hagamos unas Cortes Constitucionales para que las constituciones puedan irse reformulando, un cuerpo vivo, darle vivacidad, la Constitución como un órgano vivo, la Constitución dinámica, para que las constituciones puedan tener viabilidad en el tiempo y sean salvadas de esos problemas. Esas Cortes Constitucionales, entonces, esas Cortes Constitucionales le dan un carácter a la Constitución, la convierten en una Constitución flexible. O sea que los estados constitucionales de derecho tienen constituciones flexibles. ¿Por qué son flexibles en su reforma? La Corte las reforma fácilmente. Y en cambio, cuando no hay Corte, son constituciones rígidas. Rígidas porque solo se reforman por acto legislativo, por referendo o por Asamblea Nacional Constituyente. Cosas más difíciles, más lentas, más engorrosas. Acá no, acá es más fácil. La Corte se sienta y en unas horas reforma la Constitución. Claro que eso tiene amigos y enemigos, por supuesto, pero bueno. Pero el asunto tan interesante aquí es ese suprapoder que tiene la Corte Constitucional. Entonces la Corte se encarga de hacer ese sistema de verificación normativo para poder desarrollar ese artículo 4 que dice que la Constitución es norma de normas. El asunto con la Corte Constitucional, el asunto fundamental con la Corte Constitucional es su elección. Entonces el 239 es el que nos dice cómo se elegirán los magistrados de la Corte Constitucional. Y el 239, para que no lo leamos, lo explicamos de una manera muy veloz.
El 239 nos dice que los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de ternas que presentan la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República. Y voy a detenerme aquí para que entendamos el sistema de verificación, o sea, el artículo 4 de por qué la Constitución es norma de normas y cuál o en qué consiste el sistema de verificación normativa o de control de constitucionalidad. Bien. Volvamos al asunto. Tenemos ya los presupuestos, así que esto va a salir muy rápido. Tenemos los presupuestos. Hemos dicho, mire, hay unas especialidades del derecho: civil, penal, laboral y administrativo. Esas especialidades están custodiadas por unas cortes. La Corte Suprema de Justicia, que tiene 3 salas: la Sala de Casación Civil y Agraria, la Sala de Casación Penal y la Sala de Casación Laboral. Sala de Casación Civil, Sala de Casación Penal y Sala de Casación Laboral. Y tenemos el Consejo de Estado. Ese tiene 6 secciones que no nos interesan, pero se encarga todo del derecho administrativo. Todo, derecho administrativo. Listo. La Corte Suprema, 23 magistrados. El Consejo de Estado, 31 magistrados. ¿Quién terna a los magistrados de la Corte Constitucional? Ellos se los elige por ternas. ¿Quién los terna? Los terna la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Mire tan bonito esto y tan ordenado. O sea, necesitamos velar porque todas las normas sean constitucionales. Entonces llame expertos en civil, penal, laboral y expertos en administrativo. Y así cada uno de esos expertos va a decir, oiga, sí, esta norma tal vez no va en orden a la Constitución, cambiémosla. Oiga, cuando yo estudiaba el derecho administrativo me di cuenta de que esta norma no es constitucional, cambiémosla. Oiga, cuando yo estudiaba el derecho penal, cuando yo me dedicaba al litigio en el derecho penal, porque para ser magistrado de la Corte no se necesita ser juez, simplemente tiene que estar ternado. Oiga, cuando yo era litigante, yo era profesor, el doctor Gaviria Díaz, que fue magistrado de la Corte Constitucional, fue 33 años profesor de la Universidad de Antioquia. Nunca fue juez ni nada, no se necesita. Entonces, oiga, cuando yo dictaba clases, yo me dedicaba a estudiar el derecho civil o penal, lo que sea, me he dado cuenta que estas normas, ahora soy magistrado de la Corte Constitucional, ahora las voy a cambiar. Esa es la lógica, ¿sí? Por eso las ternas las presentan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. O sea que siempre en la Corte Constitucional siempre habrá 3 magistrados, 3 ternados por la Corte Suprema y 3 ternados por el Consejo de Estado. Siempre. Y habrá otros 3 ternados por el presidente, por la Casa de Nariño. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque la pregunta entonces es, ¿y por qué el presidente terna? La respuesta es muy válida. Es muy válida. Yo escucho a la gente que dice, no, hay que quitarle poder al presidente, porque el presidente, ¿cómo es que va a ternar magistrados de la Corte? Sí, pero si el presidente fuera nuestro amigo, nosotros sí quisiéramos que tuviera más poder. No, la cosa está muy bien ordenadita. Esto no es de pararme aquí como ahora el presidente no me gusta, le quitamos poder, pero si el presidente fuera el que me gusta, le damos poder, ¿no? Porque así no se piensa un Estado. Así no se piensa un Estado. No, el presidente, porque el presidente saca en Colombia, cuando las elecciones están organizadas y son predecibles, saca entre 8 o 9 millones de votos. Ese es el capital electoral que se ha pensado que, de acuerdo al censo electoral, de acuerdo a los cálculos, de acuerdo a los que entienden de matemática electoral, 8 o 9 millones de votos. O sea, 9 millones de votos, 9 millones de colombianos pusieron su esperanza en ese proyecto político. Por supuesto que esos 9 millones de colombianos no pueden quedar frenados por una decisión de la Corte Constitucional. Volvamos. El presidente terna 3, o sea, el presidente tiene que presentar 3 ternas. Si hoy fuera la nueva Constitución, el presidente pone 3 ternas para que salgan 3 magistrados. La Corte Suprema, 3 ternas para que salgan 3 magistrados, y el Consejo de Estado, 3 ternas para que salgan 3 magistrados. De allí sabemos que la Corte Constitucional tiene 9 magistrados. 9. Pero las decisiones las toman por votación, y mayoría en ese caso serían 5. 5 es mayoría si son 9. O sea que todas las decisiones en la Corte se toman por 5 magistrados, 5 votos. 9 millones de colombianos ponen su esperanza en ese proyecto político de la presidencia, de ese presidente. Por eso decíamos que la democracia es
el gobierno de quienes ganaron las elecciones. 9 millones de colombianos. Esos 9 millones de colombianos no pueden ser frenados por 5 colombianos. Eso decía alguna vez el presidente Duque, que lo chiflaron y lo rechiflaron hasta el cansancio, ¿no? Tenía razón. Tenía razón. 9 millones de colombianos no pueden ser frenados por 5 colombianos, que son la mayoría en la Corte. Alguien va a decir, pero es que esos son magistrados de la Corte, son expertos. Sí. Esos son los que más saben, sí. Pero esto no es una aristocracia. Aquí no decimos, como decían en la ciencia augural, que el poder del sacerdote o el poder del experto o el poder del jurista es la voz de Dios. En la democracia, conocen ustedes la expresión jacobina de 1709 que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Aquí no hay teología política como escribía Baruch de Spinoza o como escribía Carl Smith cuando escribió su libro de teología política para mostrar que la autoritas, el saber, debe gobernar. No, en la democracia no es el saber. En la democracia es el pueblo. Por eso a algunos no nos gusta la democracia. No, yo sí preferiría otro sistema. Pero ok, vivimos en democracia, entonces que nos respeten la democracia. Está bien. No te la vas a saltar, pues, ganaste en democracia, respeta la democracia. ¿Vale? Pero en la democracia, entonces, siguen siendo 5 colombianos. Porque la voz del pueblo, 9 millones, es la voz de Dios, no la voz de 5 colombianos. Duele un poco, ¿no? Pero es el asunto democrático. Entonces, en ese orden, el presidente tiene derecho a ternar 3 y eso es la democratización del Estado o del derecho constitucional. O sea que el derecho constitucional está además democratizado, porque el presidente presenta 3 magistrados. Ya saben ustedes, esto es lo que hemos venido insistiendo, de que ojo, que si el presidente consigue otros 2, si él tiene ternados ya 3, si tiene metidos 3 y consigue otros 2, tiene mayoría. Por eso la reelección no es un buen asunto, porque cuando hay reelección se pierde la equivalencia de los poderes. Se rompe el equilibrio de poderes. Por eso la cosa está pensada. 4 años presidente, 8 años los magistrados. Si el presidente tuviera periodos de 6 años, los magistrados deberían tener de 12. Y no puede tener el presidente periodos de 8 años porque difícilmente un magistrado le va a durar 16. 16 es una vida. Entonces ya 6 es bastante, 4 es un buen número. 4 años para el presidente, 8 años para los magistrados. Y así podemos encontrar una equivalencia en esos poderes. Eso es lo que nos quiere decir a nosotros ese artículo 4 y ese 241. ¿Sí? Entonces allí tenemos nosotros toda esa lógica que se denomina control de constitucionalidad y que está basada en algo llamado Estado Constitucional de Derecho. Tenemos algo muy bonito en Colombia que es el Estado Constitucional de Derecho, en el cual sabemos que las decisiones del Ejecutivo tienen que pasar por los magistrados de la Corte Constitucional y que algunos de esos magistrados no son nombrados por el presidente, son nombrados por los cuerpos judiciales del Estado. Y eso es algo maravilloso porque sabemos que también están pensando en derecho. Porque termino con esto, a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, a ellos se los elige por unos listados que envía el Consejo Superior de la Judicatura. Eso es otra cosa, el Consejo Superior de la Judicatura. Hay otras jurisdicciones especiales que no nombramos aquí. Hay una que se llama Consejo Superior de la Judicatura, cuya tarea fundamental es velar por el ejercicio del derecho. Cuando a uno como abogado lo van a sancionar, lo sancionan allá. Cuando uno lo van a denunciar como abogado por cualquier cosa, lo denuncian allá. Es el Consejo Superior de la Judicatura. Y él es el que hace las listas de elegibles. Por ejemplo, en este momento, si dijeran, hay uno de los magistrados salió de la Corte Suprema de Justicia, que son 23, quedan 22. Salió uno, entonces inmediatamente el Consejo Superior de la Judicatura abre un concurso. Y solicita a los que quieran, abres un concurso público, si yo veo que tengo los requisitos y que tengo alguna opción, pues yo voy al concurso. Me hacen un concurso de conocimientos y de allí sacan una lista de 10 elegibles. De esos 10 elegibles los mandan a la Corte Suprema de Justicia y eso es llamado cooptación. Cooptación es que ese mismo cuerpo de la Corte Suprema, de esos 10, elige a su sucesor. Y así lo van haciendo. Es una elección judicial, porque el Consejo Superior de la Judicatura es judicial, es una cosa judicial. Entonces hay una cosa muy bonita en la Corte y es que hay 6 magistrados pensando en derecho, si las cosas funcionan como deben funcionar, y 3 magistrados pensando en democracia.